vamos a hacer el oráculo de las plantas chamánicas para pedirles el mensaje que tienen para nosotros en el día de hoy, como un agradecimiento de gratitud a todos los que nos están escuchando y van a escuchar esta entrevista de hoy. Vamos a tirar la plumita del oráculo y vamos a ver. Ya. Aquí tenemos Inoki o ciprés japonés. Dice, con autoridad y sencillez momento. Ya, la carta que salió es esta. Inoki o ciprés japonés. Con autoridad y sencillez restaurarás tus caminos indecisos y truncos. La planta dice, soy árbol mensajero del agua y del fuego. Traigo conmigo la pureza incorruptible del bosque profundo. Mi madera contiene el agua sagrada. Transmito calma y paz a tu cuerpo. Deshago la apatía y el enfriamiento de las relaciones. Despejo la ansiedad. Eclipso las preocupaciones. Restauro los caminos cortados. Abro nuevas sendas. Restablezco vínculos familiares. Reparo amistades quebradas. Acerca mi suave aroma a tu nariz, pálpalo en tus manos y da leves toques con mi aceite en tus sienes y tu frente. Desde allí te traeré claridad, te invitaré a meditar, a ordenar tus pensamientos, a dotar de esenciales preguntas a tu reflexión. Abriré las puertas al sentido que dé íntimo esplendor a tu vida. Mi aroma en tu hogar atraerá lo sagrado. Estimulará el vigor que requiere tu ser para expandir la creatividad. Mi cálida presencia te dará benigno calor e inflamará tus anhelos enfriados y mortecinos. Toma lo que resuena y deja lo que no. Con mucho cariño. Hoy conversamos con Pablo Kert, artista plástico cubano, grabador y cronista de la realidad. Nació en Guantánamo, se crió en La Habana, donde se formó en la Escuela de Artes Plásticas San Alejandro y en el Instituto Superior de Arte, especializándose en pintura, grabado y dibujo. Desde 1981, el grabado se convirtió en su principal lenguaje artístico, una técnica que, como él mismo señala, es solo un medio, lo esencial es la idea y el mensaje que llega al espectador. Tras su etapa en Cuba, vivió en Barcelona, donde impartió talleres de grabado y hoy reside y trabaja en Luxemburgo. Ahora, Hola, ¿me escuchas? hola, sí, te escucho perfecto. Vale, espérate, entonces déjame quitar la tablet porque está en el móvil. Yo también estoy conectada con celular, así que ya. Espérate, déjame ponerlo bien para que se vea un poco Si todo lo querías que... un recorrido con el celular, así como... Aquí tengo varios de Ah, las obras. genial. ¿Ya? Incluso estas han participado en una exposición que hice en Cuenca, la exposición Ya. de Cuenca. Ahí tengo una luz porque ya aquí de noche tuve que poner luz Sí. artificial. Ya estamos Oye, las 8:30. eso te iba a pedir. Tú estás en Luxemburgo, ¿no es cierto? Exacto, exactamente, sí, en este Y, momento. y en este momento, ¿qué hora es allá, Pablo? ¿Las 6? 8. 8:32. O sea, 8:32. las 20:32, sí, exactamente, sí. Que Oye, había querido, Había luz porque yo tengo luz natural de las dos ventanas estas que están ahí, pero claro, se fue. perfecto. Oye, Pablo, querido, oye, contarte, te cuento, estoy haciendo un oráculo como gratitud a las personas que nos escuchan y es un oráculo que se hace con plantas chamánicas, ¿ya? Ah, qué bueno, qué bueno. Así que hice la tirada antes de partir nosotros y me salió la carta del ciprés japonés, Inoki, esta. Anda, Y le pedí el mensaje que tenía para nosotros y era: con autoridad y sencillez restaurarás tus caminos indecisos y truncos. Así que hay un ah, mensaje para nuestra vida. qué bueno, genial, Oye, genial. Pablo, bueno, qué alegría poder conectarnos, querido. Para mí Es también, por supuesto. un regalo para el alma poder estar acá hoy día haciendo esta entrevista y pudiendo compartir contigo parte de tu vida, Pablo, y de tu obra para las personas que te conocen y que no te conocen. Entonces,
Quería partir, Pablo, haciéndote esta pregunta. ¿Cómo te presentarías? ¿Quién es Pablo Kert para aquellos que no te conocen? Vale, bueno, mi nombre, como lo dices, es Pablo Quer. Soy cubano, o sea, nací en Cuba. Estudié en Cuba artes plásticas, o sea, en total fueron 9 años, o sea, 4 años nivel medio, 5 años nivel superior, o sea, de la Universidad del Arte, ¿no? A partir de ahí empecé a desarrollar un poco mi carrera porque fui a dar como profesor a una escuela de arte o sea, en la provincia de Pinar del Río, que es un poco al occidente de La Habana. Ahí estuve 3 años de profesor de pintura y de grabado. Y bueno, ya después retorné a La Habana, que es donde vivo o donde vivía. Y en ese momento entonces ya estuve en una escuela de arte también de ahí para alumnos, digamos, adolescentes, pero que estudiaban arte, no secundaria, no, ya hacían la especialidad ahí, ¿no? Ahí estuve varios años hasta que después ya me dediqué solamente a mi obra, o sea, como artista independiente. Y siempre, lo que siempre trabajé desde el año 81 en el taller de experimental de gráfica de La Habana, que es un taller de grabado donde han salido excelentes grabadores y grabadoras y que también tienen un reconocimiento internacional por cuanto se han hecho miles de exposiciones en varios países, ¿no? Yo he sido comisario de algunas, sobre todo en estos últimos años, en Francia, o sea, traje exposición a Francia, y de alguna manera se proyecta, como te explicaba, el taller se proyecta desde La Habana hacia otros lugares, ¿no? En estos momentos, como ves, estoy viviendo en Luxemburgo. Bueno, estuve viviendo mucho tiempo en Barcelona. Realmente estoy entre Barcelona y Luxemburgo, o sea, me paso un tiempo en cada lado, ¿no? Y en Barcelona también trabajaba en un taller de grabado y porque siempre de alguna manera me he dedicado más al grabado, también he hecho pintura, dibujo, etcétera, ¿no? Y de alguna también hice unos pininos en escultura, tengo 3 o 4 esculturas que también me encantan, ¿no? Total, que en definitiva me he dedicado un poco a mi obra ya a partir de muchos años para acá, ¿no? Oye, Pablo, ¿cuándo fue tu contacto con el arte? Si Eh, pudiera, siempre, tu, tu siempre, primer aproximación o ¿cuándo ocurrió? mira, siempre se hizo lo mismo. Yo teniendo 8 años, pero esto sí es verdad. Exacto, se hacían en Cuba, se hacían unos, se llaman círculos de interés. ¿Por qué? Porque eran como lo que al niño, en este caso 8 años, 7, 8 años, le podía interesar. Entonces a uno le interesaba hacer deporte, el otro, y otros, o música, o teatro, y en ese caso la parte de artes plásticas. A mí siempre me llamó la atención precisamente porque mi padre, padre que para descanse, él pintaba, o sea, empírico, no era autodidacta, sencillamente, él no era, no había estudiado, pero sí le gustaba la pintura y hacía sus paisajes, etcétera. De alguna manera yo tuve eso como referencia muy temprana y cuando abrieron el círculo de interés, como te decía, Sí, en la Casa de Cultura, me anoté y empecé a hacer cosas. De hecho, de esa época tengo un bajo relieve en ya. yeso que hicimos, o sea, todavía lo conservo allá Qué lindo. mi casa de La Habana, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí ya sí, después comencé la secundaria, o sea, terminar la primaria, secundaria en La Habana. Y ya estando empezando secundaria, hice la prueba de ingreso, porque es una prueba de ingreso de aptitud en la escuela, en la Academia San Alejandro, que era la Academia de Pintura, bueno, de Artes Plásticas, perdón. Y nada, aprobé, ahí comencé mis 4 años, haciendo primero todas las asignaturas y después me especialicé un poco más en cerámica, aunque parezca que no. ¿En Pero serio? Ya. exacto, paralelo a la cerámica, empecé a hacer grabado y además tenía muy buenas relaciones con los estudiados en grabado, con el profesor de grabado en ese momento. Y ya cuando me gradué ahí, empecé a trabajar como profesor de grabado y después terminé los 5 años en el Superior de Arte ya como trabajador, porque ya estaba en una escuela dando clases, en la Escuela de Arte y ya también haciendo el Superior de Arte. Y después, como te decía, o integré, fui parte del taller experimental de gráfica
y ya toda mi vida a partir de ahí. O sea, mi primer grabado, una punta seca, la tengo del año 81, de 1981. ¿Y ese qué edad tenías tú, Pablo? Ya ni me acuerdo. Tenía 20 y pico años, no sé. Bueno, sí. O sea, Pablo, nunca tuviste duda que tu camino era el arte. Nunca, nunca, no, nunca, nunca, nunca. Yo Bendito incluso, eres. sí, sí, sí. No, incluso cuando estaba, o sea, en la secundaria, como iba a comenzar la escuela de arte, me querían captar para el béisbol, o sea, para deporte, porque también me desarrollaba bastante bien en eso. Pero no, no, yo dije, no, no, yo no, o sea, el deporte es un hobby, pero no una profesión. Entonces ahí fue que ya definí un poco más, con unos 14 años más o menos, ya dije, no, sí, esto es lo que esta es mi vida, sencillamente, ¿no? Qué Entonces, lindo. Pablo, ¿y cómo es el salto que das de Cuba a Europa? ¿Lo tenías planificado? ¿Cómo es ese camino? mira, o les voy a hablar claramente, ¿no? Un poco a calzón quitado, Quitado. como decimos. Exacto. Exacto. Yo estando en Cuba, como te decía, desarrollé mi labor artística independiente, o sea, tenía entregado unas cosas al Fondo de Bienes Culturales, que es el organismo que se dedica a la comercialización, y con eso tenía un salario, en fin, o sea, estaba bien. Ya, Eh, Dentro de la gente que estaba un poco más mencionada, estaba yo también, etcétera. O sea, que había para mí, habían ciertas posibilidades que se abrían dentro de Cuba. ¿Qué ya, pasa? Que cuando el techo artístico se te queda solamente en Cuba, uno necesita buscar otros aires. Entonces, lo primero que yo hice fue, bueno, un premio que estuve de Casa de las Américas, compartí premio con un venezolano, con Jesús Mateo, y entonces en ese momento él me invitó a Venezuela a exponer. Cuando estuve en Venezuela la primera vez, me gustó el país, estoy hablando año 90, sí, año 90 más o menos, sí. Me gustó Caracas, el taller donde estaba haciendo las cosas. Un taller que se llama TAGA, o sea, el Taller Experimental de Gráfica Aplicada, que está en Caracas. Total, que después regresé, después que hice la exposición, impartí un taller ahí de colografía, etcétera. Después me fui para Cuba otra vez, pero ya me habían contratado para otro taller en Caracas, entonces fui la segunda vez. Ya esa vez me di cuenta mm, que ya Cuba se me quedaba corta y que habían ya otros aspectos políticos que no me interesaban. Por eso estoy diciendo a cartón, sí, Pablo, o muchas sea, gracias. ya me había decepcionado, me había desilusionado de ese proceso que se llamó revolución, por cuanto habían algunas cosas que no me, o sea, por justicia misma, no me cuadraban. Eso es independiente y paralelo a la parte artística. Bueno, la parte artística estaba muy bien, o sea, no había ningún tipo de problema. Pero en la parte ciudadana, normal, de la persona que camina y que ve realidades, ya sencillamente me pareció que no podía seguir mintiendo en mi posición. Entonces, la tercera vez que fui a Venezuela, ya me quedé mucho más tiempo, después jugué un poco, o sea, no tampoco quise ser un de sector como tal, jugué un poco con las dos posibilidades de entrar y salir. ¿Por qué? Sobre todo porque mis padres estaban vivos. Claro. Y entonces, cuando uno deja de ir a Cuba por una razón y lo consideran de sector o traer lo que sea, te castigan con 5 años que no puede entrar a Cuba. Entonces, el dolor era, o sea, la cosa era que si a mi padre le pasaban algo, el dolor de no poder verlo, como le pasó a algunos amigos míos, ¿no? También artistas, que los padres murieron y lo dejaron entrar, como le pasó a Celia Cruz, tan simple, o sea, Claro. porque cuando hay un régimen que de alguna manera dicta cosas, sencillamente hay leyes que tú no puedes luchar contra. Entonces yo dije, no, todo esto yo tengo que jugar con una manera de poder no romper directamente, porque si no, claro, ya después que muere mi madre, perdón, mi padre primero, después mi madre, ya me di cuenta que no tenía nada que buscar ahí. Ya. Y Entonces, ahí es donde tú te exacto, liberas y sientes que ya exactamente. que no tienes que tratar de hacer esto, estrategia en el fondo que Sí, tuviste sí, que enfrentar, ¿no es cierto? paripé, Y, actuación. y ahí
Igual es un peso emocional y todo lo que significa, Pablo. Y cuéntame, ahí, ¿cómo tú estás en Venezuela, pero llegas a Europa después de Ajá. esto del fallecimiento de tus padres? Sí, no, Cuéntame, eh, hay los hitos que son como relevantes para que hoy día consideras que son relevantes para ser la persona y el artista que eres hoy, Pablo. mira, primero te cuento que la salida de Venezuela para Barcelona, que fue donde fuimos, se produce después que entra Chávez en el poder, lamentablemente por la misma historia. O sea, Chávez, versión Cuba 2, ¿Ya? y entonces de hecho estaba muy bien, porque yo era profesor de un instituto de diseño, daba clases de dibujo e ilustración y estaba muy bien, y tenía, o sea, estaba bien estabilizado en todos los sentidos. Pero también ocurrió lo mismo, o sea, ocurrió lo mismo, llegó un sistema que no me parecía, bueno, lo que está ahora. Entonces decidí, o decidimos, porque en algún momento estaba con mi ex esposa y dos niños, y lo que hicimos fue decidir, o sea, vámonos hacia Europa, porque América Latina, bueno, tú lo sabes porque vives en Chile, es un Sí. polvorín en cualquier momento, o sea, tú no sabes en cuánto puede cambiar. Europa tiene problemas muy grandes, pero son antiguos. En América Latina, de un día para otro cambia todo, ¿no? Entonces, sencillamente decidimos y nos fuimos para Barcelona. Con la suerte que, bueno, primero en Barcelona hicimos cosas que no tienen nada que ver, bueno, además de que no tienen nada que ver con el arte, o sea, yo pinté paredes, etcétera, ¿no? Lo que hace una gente cuando tiene que llegar a un lugar. Por suerte también encontré varios lugares que me aceptaron a nivel de artístico y pude hacer cosas, obviamente también, ¿no? Pero esa fue la causa. Después, cuando llegamos a Barcelona, empecé a una especie de retrospectiva de mi vida y dije, Ya. que era un poco lo que tú me preguntas, o sea, los puntos o los focos de por qué voy haciendo ese recorrido precisamente es huyéndole al contexto social, no al contexto artístico, porque además en Venezuela tenía grandes amigos artistas, tenía artistas de todo tipo, o sea, literatos, o sea, escritores, músicos, etcétera, ¿no? Y bueno, artistas plásticos miles también, ¿no? Pero bueno, lamentablemente ocurrió lo que ocurrió y tuve que ir para Barcelona. En Barcelona cuando llegué igual, empecé a tener contacto con gente de la cultura y tuve bastante, o sea, detrás de todo el itinerario que es como se llama mi exposición última, que está ahora en Almería, está el recorrido de buscar mi espacio como, con tranquilidad y como artista, simplemente. O sea, Qué es lo lindo. que hay detrás de todo. Sí, Lo pudiste o sea, igual es impactante y bonito, ¿no es cierto? Me por imagino supuesto. que tiene un sentido muy especial esta etapa para ti, Pablo. Sí, 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 sí. Y además, te digo sinceramente, hay un momento en que eh, descubrí que hay mucho mundo por descubrir, y valga la redundancia, ¿no? Y cada contacto con una sociedad diferente, me refiero solamente a la parte civil, cívica y social, no más hablando nada de política. Es increíble porque, por ejemplo, tengo la posibilidad aquí de ir a 2 horas y pico, estoy en Bélgica, estoy en Bruselas, a media hora en el coche estoy en Alemania. Entonces, ese contacto de alguna manera con esta cultura, y por supuesto, a Barcelona voy prácticamente todos los meses, y en fin, Madrid, etcétera, enriquece muchísimo, Danay, pero muchísimo a nivel personal, por supuesto, eso es claro, pero a nivel artístico. Y te lo digo porque mi última serie, de hecho hay dos grabados que están aquí, se llama Crónicas de Luxemburgo. Y es un poco lo que yo estoy asimilando, o que de alguna manera me toca la fibra esa sensible de interpretar y de soltar en mi obra lo que yo veo el día a día en Luxemburgo, ¿no? Entonces eso para mí es buenísimo porque en definitiva estoy creciendo obviamente personalmente, en la parte personal y en la parte artística, porque la obra es coherente con lo que estoy haciendo, con lo que estoy viendo, perdón, y viviendo, ¿no? Más que otra cosa. Hoy día artísticamente, en la etapa que estás, ¿cómo la podrías definir, Pablo? Hoy para ti. Yo la definiría como una madurez en crecimiento. Qué maravilla.
todo por hacer. Sí, Oye, Pablo, tus procesos creativos, ¿cómo son? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo, vale. cómo, cómo trabajas tú? ¿Eres un hombre de hábito? ¿Cómo son tus día a día? Por ejemplo, háblanos un poquito cómo surgió las exposiciones que estuviste ahora haciendo. Cuéntanos de ello. Mira, mi proceso creativo, no ahora ya, que, como te decía, que estoy con una madurez. Sí, eh, maravillosa. sí, realmente siempre he tenido un proceso que es el siguiente. O sea, tacto, mm, sensaciones, etcétera, lo que sea, que incluye, por supuesto, figuras, o sea, cosas figurativas, como figura humana o animales, etcétera, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que eso me interesa a nivel creativo, lo primero que hago es escribirlo. Lo O escribes. sea, la primera acción es, mira cómo se mueve este personaje, mira, o sea, lo hago así. A partir de ahí ya surgen algunos bocetos, también está un poco, y eso lo reconozco, la maldad técnica que uno ha adquirido durante muchos años. Entonces lo que hace, yo hago un boceto y a partir de ahí empiezo a buscar la manera de identificarme con el boceto que tengo ahí y con lo que yo siento. Entonces eso siempre ha sido digamos, el ABC, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el grabado, que evidentemente también tú conoces, eh, tú no te puedes quedar con la primera prueba que haces. Y ahí empieza la parte técnica de decir, lo que yo quiero reflejar no es esto, yo quiero un poco más. Y lo voy haciendo. Cosa que no pasa, por ejemplo, en el dibujo o en la pintura. Muchas veces yo he hecho dibujo que después paso al grabado. ¿Por qué? Porque a pesar de ser dos técnicas diferentes, lo que proyectan, evidentemente, también es lo mismo, pero con diferentes opciones. Entonces, hay una manera de comunicarse todas estas técnicas, pues técnica, dibujo, pintura, en un solo objetivo que es el discurso plástico que quiero decir, el discurso visual que quiero hacer. Y te voy a poner un ejemplo en este caso. Yo estuve en Vancouver, porque ahí vive mi hijo, vive en Vancouver, y Vancouver es una ciudad espectacular, o sea, una ciudad modernísima. Pero sin embargo, yo pasaba por un lugar, porque cuando iba para casa de mi hijo, o iba con él, o iba yo solo hacia allí, hay como dos calles que es de homeless, o sea, de personas de la calle, ¿no? Pero son dos calles exactamente, dos calles, bueno, con las dos aceras, ¿no? De lado y lado. Entonces, el contraste de eso con los edificios, con aquella ciudad que es maravillosa, yo decía, hostia, y claro, después me explica mi hijo que, bueno, que están muy atendidos por el gobierno, que le facilitan cosas. De hecho, los sacan de vez en cuando para otro lugar, pero ellos salen de ese lugar y vuelven otra vez a la calle. O sea, lamentablemente es un proceso que por las libertades individuales tú no puedes, o sea, meterle un edificio. Intervenir, claro. Exacto, ellos se quieren ahí, entonces lo que hacen, lo que han hecho es al revés. Llevan los ayudantes, los asistentes, lo llevan allí, le dan comida, le proporcionan cosas, vacunas, lo que sea, o sea, de alguna manera lo atienden, pero en la calle, ¿no? Pero no obstante, son casas de campaña, etcétera. O sea, yo cuando pasé la primera vez me impactó mucho porque, te repito, el contraste con lo otro. Entonces, bueno, cuando yo me quedé impactado, rápidamente me dijo, no, mira, papá, esto y me explicó, ¿no? Pero bueno. Yo quería darme esa impresión y lo que no quería era hacer fotos. No por nada, porque tenía el móvil, pero es porque era como un morbo en eso, ¿no? Yo quería sentirlo. Entonces, de ahí salió una serie brutal de collage. O sea, y después salieron grabados, ¿no? O sea, pero el collage era porque la idea que decía el collage es una cosa pegada en la otra, ¿no? O sea, un collage. Claro. Pero la idea, además, o la esencia de lo que es la técnica, el concepto estaba en personas pegadas en una sociedad, ¿no? Y por ahí andaba. Pero quiero decir, bueno, surgió eso, pero no quería, y eso se lo dije también a mi hijo, por ejemplo, dije, mira, yo no quiero hacer fotos, yo quiero llevarme la impresión
de lo que estoy viendo. Además, pasaba prácticamente todos los días por ahí. Tuve como 10 días. Y total, eso fue lo que, o sea, son las cosas que me motivan simplemente, ¿no? Lo contrario, por ejemplo, aquí en Luxemburgo, como hay todas las instituciones europeas, muchas oficinas de banco, etcétera, la gente va como muy correcta con sus trajes, bueno, si hay frío casi siempre. O sea que son, por eso entonces la crónica de Luxemburgo son grabados como muy clásicos, o sea, cuadrados, con personas muy vestidas. Perfecto. Es un poco mi proceso creativo. Pablo, ¿y cómo enfrentas tú a veces los bloqueos o bloqueos creativos? ¿Haces algo, por ejemplo? Cuéntanos alguna, algo que te ha Muy buena, servido. muy buena pregunta porque me está ocurriendo ahora en este momento. ¿Y el por qué Eh, es? a ver, Porque hice la cuenta. exposición en Cuenca, que además fue muy buena y la, o sea, las atenciones de la Universidad de ahí de Castilla-La Mancha, increíble. Y de ahí pasé a la de Almería, que era en la Escuela de Arte y Diseño y Superior de Diseño de Almería. ¿Qué pasa? Que me quedé como vacío en un sentido Es que se te cuando toda la expuse. energía. Claro, imagínate que habían en Cuenca, habían 38 obras, bueno, Wow. 39 porque había una instalación, y Ya. ahí en Almería hay 34, o sea, Wow. muchas. O sea, Entonces, claro, cuando regresé a la paz del estudio, que de hecho, no, de hecho, ya tengo dos o tres, tengo por aquí ya. una matriz que la voy a imprimir, pero porque cosas que había hecho antes, ¿no? Entonces, ¿qué hago cuando me pasa eso? Empiezo a hacer rayas, formas, Eh, en cualquier ya. papel, en el primero que encuentre. No quiere decir que es un blog. Y ahí empiezo a hacer cosas, pam, pam, pam. Y ya tengo varias ideas de lo que quiero hacer, pero todavía ando en el proceso de rayas. Perfecto. Eso entonces ayuda mucho. Oye, Pablo, Claro, ¿cómo lo has hecho? Por ejemplo, tú creciste en un clima, digamos, templado y vivir ahí cálido, cálido. cálido, sí, cálido. Entonces, eso me imagino que igual influye, pero ¿cómo lo has manejado eso? Mira, bueno, primero te voy a decir que en diciembre de este año tengo más años fuera de Cuba que en Cuba. Wow, no te puedo Entonces, creer. exacto, sí, en diciembre tengo más años fuera de Cuba. El 2 de diciembre exactamente. Con esto te digo que de alguna manera claro, cuando llego a Caracas, a Venezuela, obviamente el clima tiene bastante que ver con Cuba, aunque en el caso de Caracas, como es un valle, hay más frío, etcétera, en algún momento, pero bueno, más o menos es Caribe, sí o sí, ¿no? Eh, Sin embargo, mis hermanas, sí, bueno, en fin, mi familia, Sí. estando viviendo en Cuba, siempre me decían, yo no sé por qué tú tienes como un carácter europeo. Ah, ya. Bueno, Porque además asimilaste. yo le decía, yo la primera vez que vine a España, a Madrid, que estuve exponiendo, etcétera, bueno, estuve exponiendo en casi todos los lugares de España, me cogió obviamente el cambio, el frío, ¿no? Y cuando llegué a Cuba decía, me gustó más el frío que el Ay, qué calor. increíble. Bueno, pasa, po. Sí, Oye, sí. querido Pablo, cuéntanos un poquito, me gustaría que nos cuentes lo que viene ahora, Pablo, que en corto, mediano plazo, eh, si nos puedes hacer un contexto, compartir, ¿qué viene ahora? Eh, para el año que viene, en corto, mediano plazo, quiero hacer contacto con un taller que está en Madrid, de grabado, y empezar un proyecto allí con ellos. Ya he tenido algunos contactos, todavía no me han dado el sí definitivo. Eh, para mí lo más importante es continuar una obra que sea, como te decía hace un rato, coherente con lo que yo quiero expresar, ¿no? Eso es lo primordial, eso sería a corto y a mediano plazo, ¿no?
Tengo una exposición en diciembre también, colectiva, por el taller de aquí de nuestro. ¿Ya? Y el año que viene, ya en marzo, tengo una individual en Barcelona. O sea, esos son mis proyectos. Y en el sentido general, seguir conociendo lugares, o sea, poderme mover para otros países, ver otros museos, etcétera. O sea, crecer también en la parte de información y referencias, ¿no? Eso es muy importante. Y esta posibilidad, ¿no es cierto?, que tú tienes de vivir ahí en Europa, en el centro, es como maravilloso y te permite estar siempre en contacto con otros Sí, sí. artistas, y eso es muy enriquecedor. Por ejemplo, mira, te digo algo hablando de esto. Yo siempre, yo cuando conocí a René Magritte, al artista como tal, sus conceptos, etcétera, etcétera, estando en Cuba, por supuesto, siempre fue para mí fue una parte conceptual que siempre me ha acompañado, de alguna manera u otra. No quiero decir que, no, sino de alguna manera u otra. Sobre todo por el concepto de su obra, más que por la obra en sí. ¿Qué pasa? Que estando aquí, lo primero que hice fue visitar el Museo Magritte en Bruselas. Y entonces ahí dije, no, esto sí era lo que... Entonces he ido varias veces, como lo tengo cerca, entonces voy, o sea, ya puedo tener referencia de algo que me parece fundamental a mí, en este caso, como referencia sí, conceptual, ¿no? O sea, eso es un ejemplo, por ejemplo, de lo que tú decías, ¿no? Oye, Pablo, ¿hay algún referente para ti o algún consejo que te dio alguna persona que te ha servido hasta el día de hoy? Pues sí, pues sí. Mira, cuando hice los 4 años de arte, fui a trabajar en una escuela de arte, como te decía, en Pinar del Río, en la parte occidental. Y ahí hay o sea, la cátedra de pintura, sobre todo, éramos dos personas. Pedro Pablo Oliva, que es uno de los grandes maestros cubanos, premio nacional, etcétera, y con una obra espectacular, y yo, ¿vale? Entonces, en los 4 años, por supuesto, los profesores siempre te dan orientaciones. Tuve muy buenos profesores, eso sí te lo puedo decir, pero yo aprendí más con Oliva en los 3 años que estuve ahí que los 4 que tuve antes. Y una de las cosas que él me enseñó y siempre me dijo, además que me lo enseñaba en la práctica, pero también me decía, cuando tú solamente, me decía, eso no se me olvida, tú vas a ver, o tú solamente vas a ver cuando se termina una obra, cuando la obra dice, ya no quiero más que me toque. Ese- Qué bueno. Literal. Literal, literal. Cuando la Qué obra bueno. te hace así, te empuja y te, no me toques más, es porque ya está terminada. Entonces, ese Buenísimo. consejo de Oliva, de Pedro Pablo, yo lo he tenido siempre, o sea, por eso digo, en los grabados yo digo, no, no, yo no quiero esto hasta que, y me doy cuenta que un momento dice, ya no me toques más, entonces sí, está Qué grabado. buena. Pablo, querido. Oye, qué te gustaría o te gusta transmitir a través de tu obra? Sensaciones y sentimientos. ¿Por qué? Porque sin criticar, por supuesto, al que hace un paisaje, que pinta una palmera o que pinta los Andes de ahí de Santiago, lo que sea, ¿no? A mí me parece muy interesante, pero es una interpretación de una cosa que existe, evidentemente, y que está ahí, y no hay nada más perfecto que lo que está ahí, porque si tú das una foto, la cámara es un intermediario entre lo que tú ves y ahí y la montaña, ¿no? O la nieve que está en la montaña. ¿Qué pasa? Que lo que me interesa es, por eso es que me influye Magritte, me interesa más descontextualizar las cosas y que cuando la gente lo vea, que interprete lo que quiera. Ya ese es tu problema. Pero no me gusta darle todas las cosas así como masticadas, ¿no? Que de alguna manera entiendan que hay un proceso detrás y que ellos interpreten lo que sea. Perfecto. Qué lindo, Pablo. Oye, querido, estamos llegando ya Al a final, nuestro final, sí, claro, pero agradecerte, Pablo, por este contacto. Vamos a seguir unidos y ya, vamos a seguir permanentemente en contacto para ir mostrando lo que estás haciendo. Vamos a seguir comentando, ¿no es cierto?, lo que fue igual todas estas exposiciones que tuviste, pero
Por ahora vamos a quedar hasta acá. Queda Vale, mucho todavía por conversar y agradecerte, Pablo, por por este supuesto. contacto. No, gracias a ti, Dana, y bueno, ya en definitiva nos habíamos conocido un poco antes por otra historia, pero bueno, ya ahora que tenemos la posibilidad de haber conversado muchísimo mejor. Bueno, como tú dices, como estoy un poco en la distancia, te enviaré más imágenes de lo que te hablaba de Vancouver, lo que te hablaba un poco del proceso de las crónicas de Luxemburgo, etcétera, para que lo tengas Sí, como eso. archivo y ya tú lo utilizas De todas como maneras, sí, apoyo. Pablo, lo vamos a poner todo ahí. Querido Perfecto. amigo, te abrazo a la distancia. Dale, igual, Gracias por todo, Pablo. Y un igual. abrazo. Y estamos en Gracias. contacto. Chao, Estamos en chao. contacto. Chao, chao.